Muy bien, mis hermanos, es un gusto saludarles en este día y vamos a avanzar en el comentario de Génesis capítulo 12. Tengo aquí unos 8 comentarios para hacerles. Número uno dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Aquí podemos ver que ya el Señor había hablado con Abraham. Es posible que había hablado cuando llamó a su padre Taré, porque el Señor llama familias y salva familias. Así que con Taré vinieron desde Ur de los Caldeos a Aram, y allí, como allí había muerto el hermano de Abraham, su padre Taré, pues se quedó allí lleno de sentimiento, de dolor, y quizás no fue capaz de seguir adelante. Así que allí murió Taré, y Abraham continúa con el llamado divino. Aunque era el hijo menor, fue el hijo más obediente a las cosas del cielo, y Dios le da la bendición a él. Así que Dios llama directamente a Abraham en este momento y le dice, vete de tu tierra, de tu parentela, de tu gente. Para seguir al Señor es necesario dejar nuestros amigos, a veces, dejar nuestra familia, a veces, dejar nuestro negocio, dejar la empresa donde trabajamos o el lugar donde vivimos, porque cada experiencia es distinta, pero a veces, por ejemplo, nos impide llegar al cielo nuestros amigos. Por eso el Señor ya había dicho que es mejor que lleguemos al cielo sin una mano, sin un pie, sin un ojo, pero que entremos. Y esto significa a veces dejar a nuestros amigos, que a veces son como una mano para nosotros porque los queremos, pero nos hacen bullying, nos van a decir que nos volvimos evangélicos, nos van a estar tentando y forzando a vivir la vida que antes vivíamos, y eso no conviene. Y es necesario dejarlo todo para seguir a Cristo. Los discípulos dejaron su red, dejaron su pequeña lancha que tenían, su pequeña chalupa, pequeña barca, y lo dejaron todo para seguir al Salvador, y el Señor los volvió pescadores de hombres. Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros, y es necesario que dejemos aquellas cosas que nos impiden seguir a Cristo de todo corazón. Puede ser el trabajo, puede ser la familia, puede ser un amigo o una amiga, puede ser el lugar de trabajo o el barrio donde vives. Tú identificarás con el Espíritu Santo qué es aquella cosa, persona, situación que tienes que dejar para poder seguir a Cristo sin ningún problema, sin ninguna dificultad. Esa es la primera prueba que encuentra un cristiano para seguir al Señor. El que quiere algo, algo le ha de costar. Y las cosas cuestan en la medida de su importancia de una manera proporcional. De tal manera que si Dios es muy importante para ti, tendrás que dejar cosas importantes, inclusive familiares que amamos de todo corazón, pero si ya no están de acuerdo con nosotros, nos toca irlos haciendo a un ladito, porque nosotros vamos a conquistar la salvación, que es lo más grande y lo más importante. Dice el Señor, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios nos envía siempre, lo primero, un mandato. Primero son los mandamientos del Señor que debemos cumplir. Luego de ese mandato nos da una promesa, nos promete algo, nos dice, hágalo que yo le pago, hágalo que yo respondo, yo estaré contigo, yo te bendeciré, y finalmente nos da la bendición. Son entonces tres cosas en una que Dios nos manda.
Primero nos da un mandato, luego nos da una promesa y luego nos da una bendición. El mandato a Abraham era salir de Ur de los Caldeos, salir y dejar toda su familia, sus amigos de crianza, su lugar de donde se crió, donde nació, ese lugar que tanto amamos. Dios le dijo, usted se va de ahí y se va a la tierra que yo te mostraré, a donde yo te mande. Así que cuando entramos a ser cristianos, nuestros planes pasan a un segundo plano y entra en primer plano la bendición y el plan que Dios tenga para ti, que a veces no sabemos cuál es. A través de la vida lo vamos descubriendo. Por muchos años traté de ver qué carrera me gustaba y busqué entre todas las carreras que habían y recuerdo no haber encontrado ninguna. Ninguna me llamó la atención. La que en realidad yo quería realizar era ser un pastor. Y hoy en día lo soy por la gracia de Dios, por vocación, no por sueldo, no por dinero, no por ningún otro tipo de interés, sino porque me brota del alma pastorear, amar, abrazar, consolar. Es algo que yo lo hago en forma natural y con mucho amor. Así que Dios nos tiene a cada uno de nosotros un llamado, nos tiene una misión. Dentro del macro plan que Dios tiene para salvar el mundo, tú tienes un pequeño plan, una pequeña obra que hacer. Pídele a Dios que te diga cuál es y hazla. Hazla con prontitud, con exactitud, con obediencia y sin reclamar absolutamente nada. Abraham no le puso condiciones a Dios. Yo me voy, pero si tú me das aquello, me das lo otro. No, la Biblia dice que Abraham salió de Ur, salió de Aram y hacia la tierra de Canaán y a Canaán llegó. Dios en el camino le mostró que era Canaán y después de Canaán el Señor le iría mostrando a dónde iría. Así que le dio la promesa que haría de Abraham una nación grande, poderosa, que no podría contar, así como no se pueden contar las estrellas, no podría contar su descendencia. Hoy en día, Abraham, aunque solo tuvo un hijo, Abraham es el padre de los judíos y son 14 millones. Es el padre de la fe de los musulmanes o islámicos, que es, o mahometanos, que son los mismos, y son 1.300 millones. Y es el padre de los cristianos, que somos 2.500 millones. Así que Abraham tiene como 4.000 millones de hijos espirituales en esta tierra. Hizo de Abraham una nación grande, lo bendijo y también le dijo que las familias de la tierra serían benditas en él. Y efectivamente, esa bendición se cumplió porque a través de su sangre, de su genealogía, nació Cristo Jesús. Y Cristo Jesús fue la más grande bendición para las familias de la tierra. Para el mundo entero, la más grande bendición que hemos recibido del Padre es Cristo Jesús. Él es el Salvador del mundo, el autor de la eterna salvación, el que propició la ida nuestra al cielo, que absolutamente es por gracia. Todos sabemos que no es por obras, porque si fuera por obras no alcanzaríamos llegar ni a la portada. Es solamente por la gracia del Señor. Que claro que cada cristiano tiene sus obras porque está tan agradecido con Dios y vive en un momento de salvación, de gracia, que hace obras buenas no para ser salvo, sino por agradecimiento de que el Señor nos ha salvado, porque lo representamos en esta tierra y queremos ser cada día lo mejor. Y finalmente le dijo que lo iba a bendecir. La promesa es que haría de él una nación grande y que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y efectivamente lo cumplió. Y luego dijo que lo iba a bendecir.
que él tendría grandes bendiciones materiales y espirituales, y las tuvo. Fue un hombre muy, muy rico, lleno de dinero, de criados, de ovejas, tenía poder espiritual, poder material, poder militar cuando fue y rescató a Lot. Fue un grande en la tierra. El Señor dijo que haría de él un hombre grande, que lo iba a bendecir, que el que fuera amigo de Abraham sería amigo de Dios, y el que fuera enemigo de Abraham sería enemigo de Dios. Cuán importante es ser amigo de Dios, y no se meta usted nunca con un hijo de Dios. No se meta, porque si usted se mete con un hijo de Dios a hacerle daño, el que lo defiende es el Dios del cielo y podría salir muy lastimada o muy lastimado. Si usted se da cuenta que tiene un pleito y ese pleito es con un hijo de Dios, arregle por las buenas, le aconsejo, porque las consecuencias de Dios serán fuertes. Dios defiende a sus hijos. Que nadie se meta contigo, que nadie se meta conmigo, porque saldrá perdiendo. Él es nuestro verdadero defensor. Así que, mis amigos y hermanos, las promesas de Dios se cumplen y las bendiciones de Él también. Sí, solo sí, usted y yo somos obedientes. Porque no se nos puede olvidar, a veces lo que le reclamamos a Dios es, Señor, cúmpleme tu promesa. Ahí está en la Biblia, Padre mío. Ya tú me lo prometiste. Cumple tu bendición, Señor, bendíceme. Y no estamos cumpliendo los mandatos del Señor. Y así no funciona. Los tres parámetros deben cumplirse en forma total: el mandato de Dios, la promesa de Dios y la bendición de Dios. Dios cumple su promesa y cumple su bendición. La pregunta es, ¿está usted y yo cumpliendo el mandato de Dios? ¿Está usted y yo obedeciendo lo que Dios nos ha mandado a través de su santa palabra? Si no estamos obedeciendo, entonces esa es la primera razón por la cual la bendición y la promesa no ha llegado a tu vida. Es necesario ser hijos obedientes y obedientes al pie de la letra, obedientes sin condiciones, obedientes sin añadir ni quitar, sino como dijo Noé, dice la Biblia en Génesis 6, que hizo tal cual Dios le había dicho que hiciera la barca, así la hizo. El arca la hizo tal cual, ni le quitó, ni le colocó, ni colocó su forma de pensar, solamente como Dios lo había dicho, así lo hizo él. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de la edad de 75 años. Abraham no puso condiciones, no se puso bravo, sino que organizó toda su tienda y salió como un nómada. Y salir como nómada, con cientos de ovejas, cientos de ganados, cientos de esclavos, no era una comitiva y una empresa nada fácil, donde no iban a alquilar casas, sino a hacer tiendas donde les cogiera la noche. Eso no era nada fácil, al sol y al agua. Y así se fueron. A veces no vamos a la iglesia porque cae una fuerte llovizna o está haciendo frío. Jamás haga eso, mi hermana. O a veces un poquito de dolor de espalda o dolor de estómago y no voy a la iglesia por eso. No haga eso, mi hermana. Avancemos en la vida con sacrificios. El Señor no necesita sacrificios, pero a veces para llegar a su templo o para hacer una obra es necesario el sacrificio. No le tema el sacrificio, hágalo, efectúelo, que el Señor todo lo ve y el Señor todo lo paga. No se queda con nada de nosotros. Comentario número 4. Tenía Abraham 75 años. Hermanos, nunca es tarde. A veces tenemos 60 años. No, yo ya estoy vieja. ¿Yo ya qué voy a hacer? Ya estoy viejo. No, ya, no, no, no. Para Dios nunca estás viejo. Para Dios nunca estás vieja. Eres la mujer jovencita. Como para un padre, sus hijos nunca envejecen. Para un padre, su niña pequeña es la niña, así tenga 50 años y es la niña.
O si es el niño, así tenga 60, es el niño. Porque para nuestros padres nunca envejecemos, para nuestro Padre Celestial tampoco. Tampoco envejecemos y siempre hay grandes oportunidades. Dios puede cambiar tu vida en los últimos 5 años de tu vida, hacer de ti todos los sueños que tenías, todo lo que tú anhelabas tenerlo, todo lo que tú quisiste tener, cumplirlo, porque Dios es así. Al final de nuestra vida es que nos cumple todas las promesas, porque es el momento de hacerlo, después de ver que le hemos obedecido de una manera tal cual sus mandatos y mandamientos. Así que la edad no es un problema. Él ya era un anciano y así como anciano salió. Hay gente que dice, no, yo iría si fuera más joven, pero no, ya tan viejo que voy a ir por allá. Nunca diga eso, que la mayor vejez es la interna. Las arrugas del alma son las más graves, son las peores. Cuando tu corazón está arrugado, entonces tú estás acabado. Pero si está arrugada tu frente, tu rostro, tus manos, no te preocupes, que esas arrugas no tienen importancia. Lo que no puedes dejar envejecer es tu corazón. Mantén un corazón joven, dinámico, abierto, dispuesto a obedecer a toda hora, porque la juventud no es una época en la vida, sino un estado de ánimo. Y los cristianos nos mantenemos contentos, aliviados, dispuestos. Estoy bien, gracias a Dios. ¿Qué hay que hacer? Voy a hacer lo que tenga que hacer. Es el ánimo, la disposición que un cristiano tiene a toda hora. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Es muy lindo saber que donde quiera que Abraham iba, construía altares. Abraham, donde llegaba, por agradecimiento a Dios que llegó, lo primero que hacía antes de hacer su tienda, un altar para el Señor, que era recolectar un poco de piedras y encima de esas piedras hacía un sacrificio, una ofrenda de olor grato a nuestro Padre Celestial. Si se iba a ir de ese lugar, entonces hacía el altar. Y cuando se iba, lo primero que dejaba bien organizado era el altar, lo demás lo recogía. Y cuando otros peregrinos pasaban por allí, se daban cuenta que allí estuvo Abraham, el padre de la fe, el que adoraba al Dios invisible. Todos hacían un altar y colocaban allí un muñeco o un becerro o cualquier obra hecha por las manos, pero veían el altar de Abraham y allí no había ninguna figura. Se daban cuenta que él creía en el Dios invisible, en el Dios creador del cielo y de la tierra. Mantengamos el altar en nuestras casas, levantemos el altar, estemos en nuestras casas estudiando la palabra de Dios. Versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Egipto siempre ha sido la salvación del pueblo de Dios. No sé por qué. Cuando hubo esa hambre, Abraham no se devolvió porque encontró el primer problema. Recién llegado Abraham a Canaán, comenzó el hambre. Y eso no desanimó a Abraham. Eso no le hizo tirar la toalla. Abraham mantuvo la fe en Dios y entendió que serían pruebas que él tenía que pasar porque el Señor estaba haciendo de él un hombre bueno para honra y gloria de Dios. Así que estuvo dispuesto a enfrentar esa prueba y había comida en Egipto, entonces se fue a Egipto, se retiró a Egipto por un tiempo para luego estar donde Dios le había puesto que debía estar. El lugar más seguro y el mejor lugar para ti es donde Dios te ha dicho que estés. Esa es la mejor parte, el mejor lugar. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Abraham sintió miedo, y en ese momento, lastimosamente, nuestro padre en la fe desconfió. Dios es sincero y cuenta las grandes hazañas de Abraham, pero también cuenta sus derrotas espirituales, sus errores, sus defectos.
sus pequeñas desobediencias. Dios todo lo cuenta. Dios le cuenta al universo todo lo que tú y yo hacemos. El universo sabe lo que tú y yo somos y hacemos. Dios nada lo esconde, pero sí todo lo perdona. Así que Abraham cometió un error, sintió miedo, temió por su vida. Debió pensar que Dios lo iba a proteger, pero le dio miedo. Todos en algún momento sentimos miedo. Y entonces se protegió con una mentira, con una medio mentira, porque Sara era su hermana por parte de padre, no por parte de madre. Pero no debía decir esa mentira y lo hizo. Y la mentira se le volvió un problema grave, porque ahora ya su esposa estaba en el harén del faraón y estaban los preparativos listos ya para hacerla su esposa. Ya Abraham había recibido la dote acostumbrada, todos los camellos y todas las ovejas y los regalos que vemos aquí que recibió fue por su esposa Sarai, su medio hermana. Y cuando me imagino a Abraham lo confundido que estaba con ese problema, se le salió de las manos y caramba, voy a perder mi mujer. Lo que hizo, lo hizo para no perderla y siempre la iba a perder. Así que Dios que te defiende a ti, me defiende a mí, defendió a su hijito desconfiado y desobediente, lo defendió. Dios es fiel, aunque tú y yo no seamos fieles. Y aunque tú y yo le estemos fallando, Dios nos está defendiendo. Dios no se desquita y nunca paga con la misma moneda. Dios da de lo que tiene. Y lo único que Él tiene para darte a ti y a mí es pensamientos de bien y no de mal. Amor, protección y bendición es la forma como Dios te relaciona con el ser humano. Así que el Señor pagó a Abraham por un mal que él hizo, Dios le pagó con un bien. Lo defendió y le mandó unas señales explícitas a Faraón. Y con esas señales, con esas pestes que le mandó, a Faraón entendió que tenía que devolver a Sara. Seguramente fue y le preguntó y Sara le contó la verdad o Dios se lo reveló. El asunto es que se dio cuenta y con esas pruebas que Dios le envió, sacó a Sara de allí y el Faraón reclamó a Abraham y lo regañó. Versículo 18. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Lo echó Faraón de Egipto por mentiroso. Y Abraham tuvo que salir agachado, cabizbajo, humillado, por no haber sido leal y obediente con Dios. El Señor tuvo que defenderlo porque la situación se complicó. Así fue con el pueblo de Dios años más tarde. También Egipto los acogió porque hubo hambre en la tierra y allí llegó José y finalmente el Señor los sacó de allí con plagas. Tuvo que mandarle plagas al faraón de Egipto de esa época, al igual que a este, para que dejara ir al pueblo de Dios. Y salieron de allí enriquecidos y bendecidos. Abraham salió más rico de Egipto que lo que llegó, porque todo lo que le dio Faraón, pues se lo quedó. Así que el Señor siempre nos defenderá. El Señor nunca pagará con la misma moneda que nosotros le pagamos. Nunca será infiel, aunque nosotros lo seamos. Él siempre será fiel y siempre cumplirá su promesa y su bendición. Nos queda a nosotros el desafío cumplir sus estatutos, sus leyes, sus normas, sus mandamientos. Dios te bendiga, Dios nos bendiga a todos y nos ayude a ser hijos buenos, obedientes, hijos que hagamos sonreír a nuestro Padre Celestial. Un abrazo y que Dios nos bendiga ricamente en este día.